Rizul presenta Integrando la Industria. Sin duda, el invento de la luz eléctrica impulsó y desarrolló a la civilización humana. Gracias a ello, el hombre, sin importar si es de día o de noche, ha pasado horas y horas creando, produciendo y viviendo. Sin embargo, hoy en día, en pleno siglo XXI, todo gasto que no genera un beneficio es un desperdicio. Muchos de ellos se esconden y son difíciles de detectar, por lo que nos pueden hacer ineficientes por años. Particularmente la iluminación esconde 4 formas de desperdicio y solo conociéndolos a profundidad podemos detectarlos en nuestras instalaciones. Hola, soy Paco Vázquez, bienvenidos a este podcast Integrando la Industria presentado por Rizul. Y como lo escuchaste, a pesar de la iluminación, hay desperdicios que no podemos ver, que son invisibles. Y para platicar de esto me encuentro con un experto, el ingeniero Sergio Ferrer, gerente de soluciones de control de Acuity Brands y quien tiene más de 13 años de experiencia en la industria de la iluminación y diseño electrónico. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme al programa del día de hoy. Buenas tardes a nuestro público. Espero que le estén pasando muy bien. Bueno, pues sí, vamos a hablar del tema de iluminación, de los desperdicios en iluminación, como ya lo comentaste tú, y en plural. Sí, desde luego, pero antes de eso me gustaría aclarar bien qué es un desperdicio, ¿no? Si el desperdicio es algo que consume recursos, pero que no nos está dando un beneficio, ¿no? Encontramos desperdicios pues en muchos ámbitos de nuestra vida y la iluminación no es la excepción. Oye, ingeniero, pero a ver, ¿te refieres a desperdicios de la iluminación? Y como diría Adal Ramones, ¿cuáles son esos 4 desperdicios que mencionas tú? Mira, el primero de ellos tiene que ver con la distribución fotométrica, que es iluminar en donde no te da beneficio. El segundo de ellos tiene que ver con una baja eficacia lumínica de los generadores de luz, de las luminarias, lámparas en este caso. El tercero de ellos es por exceso de iluminación y el cuarto de ellos es el que más conocemos, ¿no? El dejar la luz encendida o iluminar cuando no genera beneficio. Que por cierto era el único que yo conocía, de la verdad. Ingeniero, ¿y por qué se dan estos desperdicios? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? Una de las principales causas es el ojo humano es un órgano que tiene un nivel de perfección muy bueno realmente y se ha adaptado a lo largo de la evolución de muchos años a poder trabajar adecuadamente en diferentes niveles de luz. Inclusive es un tema totalmente inconsciente del ser humano, ¿no? Hay una parte del ojo, particularmente el iris, que se abre y se cierra dependiendo de la cantidad de luz que requiere el ojo, y ese movimiento es totalmente involuntario. O sea, nadie puede controlar el iris a voluntad. Lo puedes engañar, digámosle, aplicándole más y menor luz. Al ser totalmente involuntario, no podemos ser conscientes de la cantidad de luz que está entrando al ojo y si el iris está abierto o cerrado. Entonces, el ojo puede trabajar en diferentes condiciones de luz, pero como se acopla automáticamente, nosotros no sabemos si pudiéramos trabajar aún confortablemente con menos nivel de luz. Eso es lo que hace que el desperdicio sea muy fácil porque va a ser imperceptible, digamos, para el ojo humano. El ojo humano va a estar a gusto en 2 diferentes condiciones de luz efectivamente, y eso no nos permite ser conscientes que pudiéramos trabajar con menos luz de la misma manera. Qué interesante esto. Entonces, ¿te refieres a que puede ser inconsciencia o ignorancia? No en el sentido peyorativo, ¿sí? Esas 2 palabras siempre suenan como muy fuerte. Inconsciencia a veces se la queremos decir a alguien que intencionalmente o negligentemente está haciendo algo que no debiera. Y aquí a lo que me refiero con inconsciencia es algo que no está pasando por un razonamiento de nuestro cerebro, ¿no? Entonces pasa ahí, nos afecta, pero no lo tomamos en cuenta. Eso me refiero con inconsciencia y desde luego también ignorancia, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que solo la gente que es estudiosa de este tema puede tener el conocimiento adecuado para estar consciente de eso, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los objetivos de la plática que tenemos el día de hoy, ¿no? Ayudar a la gente común
explicarles un poco de este proceso y que entonces ellos puedan ser conscientes de este desperdicio de luz que se está dando. ¿Qué tanto impacto tiene en el día a día estos desperdicios de la iluminación? Mira, realmente el impacto es muy importante porque si hacemos un poco de historia, al principio, hace muchos años, la actividad humana estaba limitada únicamente a la presencia de luz natural, ¿no? Inclusive puede ser una práctica, la gente de campo todavía está muy ligada a la luz natural, ¿no? Se levantan mucho más temprano que nosotros por el único motivo de aprovechar al máximo desde temprano la luz natural, ¿no? Y en cuanto el sol se empieza a poner, para ellos se acaba su día. Sin embargo, pues eventualmente el ser humano empezó a usar la luz artificial, ¿no? Primeramente como en forma de fuego, ¿sí? Una fogata, algún elemento incandescente, y más recientemente pues toda la electricidad y toda la tecnología que se ha hecho, ¿no? Entonces, la iluminación es muy importante porque nos permite aumentar la actividad de las personas, ¿no? Ya ahora no nos acostamos a las 6 de la tarde cuando se pone el sol o a las 7, podemos estar 11, 12 de la noche, ¿no? En ese contexto, la luz artificial está presente en varias horas de nuestro día. Entonces, si en todas esas horas la estamos desperdiciando, pues el desperdicio es importante, ¿no? La segunda parte es, ya el ser humano, desde hace aproximadamente 100 años, ya es parte de la vida la luz artificial, ¿sí? En la mayoría de los seres humanos de este planeta, la luz artificial es parte de nuestra vida y la hemos incorporado ya de una manera muy normal, ya estamos acostumbrados a que todas las edificaciones en donde tenemos actividades tengan luz artificial. De ese contexto que si estoy en la escuela, si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si estoy en un centro comercial, si estoy en un parque, todos esos lugares van a ser susceptibles de tener un desperdicio de iluminación. Por eso decimos que el impacto realmente es muy, muy grande de este desperdicio cuando no somos conscientes. Porque probablemente 6, 7 horas de nuestra vida las vivamos con luz artificial. Prácticamente 24/7 estamos acostumbrados a que nuestra vida cotidiana es con iluminación, ya sea en nuestra casa, en la oficina, en la planta, en el trabajo, en los vehículos, en donde sea prácticamente requerimos de la iluminación. Y yéndonos al primer desperdicio, a ver, platícanos de ello. ¿Es la sobreiluminación? ¿Te refieres a eso? Mira, el primero de ellos que mencionamos era la distribución fotométrica, ¿sí? Esto tiene que ver con dos cosas. Al principio, la fuente lumínica que primero descubrió el humano pues fue una llama incandescente, que es algún material que se calienta a muy alta temperatura y genera luz. Sin embargo, esta llama genera luz en todas las direcciones. Tomémoslo como si fuera una esfera y en todas las direcciones de esa esfera sale iluminación. De tal manera que si yo quiero utilizar esa flama para iluminar un libro que voy a leer, el desperdicio es muy grande, porque a lo mejor el libro solo va a ocupar, ¿qué pudiera ser? Un 10% de la superficie completa de esa esfera. ¿Qué significa? El 90% de la luz no está llegando a mi libro, que es donde me interesa, sino está iluminando toda la habitación donde yo me encuentro. Entonces, el ser humano se dio cuenta de esto y para empezar a controlar el desperdicio fue que generó las primeras lámparas. Una lámpara en sí ya es un dispositivo que se pone por encima de esta flama y lo que hace es tratar de reorientar toda esa luz que está saliendo en otras direcciones, que no está donde en ese momento la necesitamos, trata de redireccionarla a donde sí la utilizamos, ¿no? Entonces, ese sería como el ejemplo más claro en donde las diferentes fuentes de luz, las lámparas, van a tener diferentes distribuciones fotométricas. Y estas distribuciones fotométricas están diseñadas para las diferentes aplicaciones. ¿Qué es lo que yo quiero con esta distribución fotométrica? Que la mayor cantidad de la luz que se genera me la ponga en donde a mí me genera un beneficio, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una luminaria para la calle, por ejemplo, yo quiero que la mayor cantidad de luz vaya hacia el suelo, no vaya hacia el cielo, por ejemplo, ¿sí? Mi interés ahí es que las personas que están en la calle se beneficien con la luz, no las que van en un avión vean el puntito amarillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la distribución fotométrica es muy importante. ¿Por qué? Si yo simplemente solo el 20% está redirigida donde yo quiero,
significa que el otro 80% es un desperdicio. Y que claro que se ve reflejado en el costo que voy a pagar del recibo de la electricidad, ¿verdad? Efectivamente, sí, es como una cadena, ¿no? De repente dices, bueno, no importa que tenga más luz, a nadie le perjudica. Ajá. Efectivamente no, pero de ahí te vas con la cadena y dices, bueno, si tienes más luz, entonces estás consumiendo más energía eléctrica. Si estás consumiendo más energía eléctrica, entonces la factura te llega más cara y finalmente el recurso que estás desperdiciando se transforma en un recurso económico directamente. Y además que ahora con la conciencia ambiental, pues también estamos contaminando más, porque como estamos produciendo o consumiendo mucha electricidad, pues todo esto es generado por combustibles, ¿no? Y en fin, es una cadena, como dices tú. Efectivamente, ¿no? Entonces, hay dos temas importantes. Uno es la distribución fotométrica, en donde queremos que la luminaria nos enfoque la mayor cantidad de luz a un cierto ángulo, pero la segunda parte también es que yo instale correctamente ese luminario, ¿sí? Un ejemplo muy claro que les quiero dar es, por ejemplo, estos proyectores que se utilizan en el teatro y que es un proyector que tiene una luz muy intensa, muy concentrada y que nada más iluminan a la persona que está ahí, ¿ok? Ahí es donde podemos ver muy claramente cómo si yo ese proyector no lo tengo correctamente alineado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no veo correctamente al artista que está desarrollándose en el escenario. Eso es muy común. Puse este ejemplo porque ahí es muy contrastante, ¿sí? Si está desalineado es muy fácil ver y le podemos ahora sí que gritar ahí al señor que está controlando ese haz que se esté equivocando. En nuestra casa no es tan fácil de ver, ¿sí? Podemos tener una luminaria, estamos trabajando sobre un escritorio, pero esa luminaria no está correctamente dirigida a donde yo estoy trabajando. Claro, el seguidor de los teatros, ¿verdad? ¿Te refieres a ese? Efectivamente, así es. Entonces, ese es el ejemplo muy claro de que la distribución fotométrica aunado a una correcta o incorrecta alineación me puede generar un desperdicio, por ejemplo. Si yo lo tengo bien alineado, pudiera ser que con una luminaria de 10 watts yo alcanzara a ver bien. Si yo lo tengo incorrectamente alineado, no voy a ver bien y entonces a lo mejor tengo que aumentar la potencia de una luminaria de 20 o de 30 watts. Ok, ingeniero. Y háblanos ahora, todavía nos quedan 3 desperdicios más. ¿A cuáles te refieres? Bueno, el segundo de ellos hablamos de la eficacia lumínica, ¿sí? Este es un término que puede sonar un tanto elevado y por eso quiero explicarlo antes de hablar un poco más sobre él, ¿no? Eficacia es un parámetro, digamos, análogo a lo que es la eficiencia. Y aclaremos un poquito qué es la eficiencia. La eficiencia es un porcentaje que se calcula sobre cuál es el costo que yo tengo dividido entre cuál es el beneficio. Y la eficiencia se da cuando tengo las mismas unidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una tubería y por donde surto a la tubería entran 10 litros, pero por donde sale nada más 8 litros porque tiene fugas esa tubería, entonces esos 2 litros fueron un desperdicio y yo únicamente tengo una eficiencia del 8%, digo del 80%, el otro 20% se está desperdiciando. Entonces, la eficacia lumínica es un parámetro análogo. La diferencia ahí es que no se puede medir en porcentajes porque las unidades son diferentes, pero voy a poner un ejemplo. El parámetro más similar a esta medición es el rendimiento de un vehículo de combustión interna. Cuando vamos a comprar un vehículo, preguntamos por un parámetro que es muy importante. ¿Kilómetros qué son? Kilómetros representa el beneficio que me da de poder trasladarme de un lado a otro. Y los litros que representa el costo que yo tengo por hacer ese recorrido. Entre más grande es esa relación, entre más kilómetros por litro, significa que mi coche es más eficiente y que yo puedo utilizarlo más con un costo menor. Esa medida análoga a la de kilómetros por litro, tengo la medida en iluminación que se llama eficacia lumínica. En la parte de arriba yo tengo el beneficio que me da. Y ese beneficio se mide en lúmenes. Es la cantidad de luz que me va a estar generando la luminaria. Y en la parte de abajo lo que yo voy a tener es el costo. ¿Cuál es el costo que yo tengo que pagar? El número de watts que yo necesito pagar para generar esa luz. Entonces, esa eficacia lumínica que se da en lúmenes por watt en el sistema internacional
lo que me indica es qué tan eficiente es mi luminaria para generar luz. De la energía que yo le entrego, cuánta realmente se convierte en luz y cuánta realmente se desperdicia. Entre ese número sea más grande, la luminaria es más eficiente y por lo tanto el costo de operarla va a ser menor. ¿En qué rangos estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo. Las lámparas que recordaremos incandescentes tenían una eficacia lumínica muy baja, de alrededor de tan solo 10 lúmenes por watt. Por eso en aquel entonces tendríamos que utilizar lámparas de 100 watts probablemente para iluminar nuestras habitaciones. La tecnología mejoró y se inventaron las que llamamos actualmente lámparas ahorradoras, que el número correcto realmente sería una lámpara fluorescente. Esa lámpara fluorescente ya tiene una eficacia lumínica mucho mayor. De 10 se subió aproximadamente a 40 lúmenes por watt. Significa que con un cuarto de la potencia tú podrías tener la misma cantidad de iluminación. Fue un gran avance. Sin embargo, ahora la tecnología ha aumentado considerablemente y ahora las luminarias que ya tenemos en LED andan rondando 120, 160 lúmenes por watt, ¿sí? Que serían 16 veces lo de un foco incandescente. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero iluminar el mismo espacio y con la misma cantidad de luz y lo hago con un foco incandescente, me va a costar 16 veces más que lo que me costaría con una luminaria de buena calidad actual de tecnología LED, ¿sí? Entonces, por eso ahí es muy, muy importante que cuando vayamos a adquirir una luminaria, nos fijemos, validemos cuál es la eficacia lumínica que tiene y seleccionemos una de una eficacia lumínica alta, porque eso se va a convertir en dinero que voy a necesitar para pagar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese es el segundo desperdicio. Es un desperdicio que convierte electricidad en iluminación y el desperdicio en que se convierte en calor, cosa que normalmente no queremos. Nosotros lo que queremos es que una luminaria no genere calor, sino genere iluminación. Así es, ingeniero. Qué interesante. Vámonos al tercero, ingeniero. El tercero de ellos tiene que ver con el tema de la sobreiluminación. Y como ya lo platicamos un poquito, que es fácil obviarlo porque el ojo humano es tan perfecto. ¿Qué es aquí lo que voy a decir? Yo puedo trabajar en mi escritorio con dos diferentes condiciones de luz y estar completamente confortable. En la primera de ellas voy a tener un nivel de luz demasiado alto y lo que va a hacer mi iris en mi ojo es que se va a cerrar para permitir entrar muy poca luz y yo voy a poder trabajar adecuadamente. Pero a lo mejor estoy consumiendo, digamos, 30 watts de energía eléctrica. Yo puedo reducir el consumo de luz, la cantidad de luz que estoy generando y en vez de 30 me pudiera bajar a 20 o a 15 y con eso lo que yo voy a forzar es que mi iris se abra. En vez de que trabaje mi ojo cerrado, voy a forzar a que trabaje abierto. Yo puedo tener el mismo confort, puedo tener la misma calidad de luz que me permita desarrollar con calidad las actividades que desarrollo ahí a un costo mucho menor. Entonces, esa es una de las partes importantes. Y hay ciertas normas que nos definen cuál es la cantidad de luz adecuada para las diferentes actividades. Si yo sobreilumino, lo único que hago es gastar más y hacer que mi iris se cierre. Entonces, yo puedo, en este contexto, optimizar, reducir el desperdicio que estoy teniendo simplemente por seguir las normas de iluminación y tener los niveles adecuados, no sobreiluminar. Bueno, ingeniero, terminemos con el ejemplo más sencillo. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase, apaga la luz cuando salgas de la habitación? ¿Qué más podríamos decir al respecto, ingeniero? Como tú bien lo mencionaste, es el que todos conocemos, ¿no? Y decimos, apaga la luz cuando te vayas. Creo que el concepto, hay que aclararlo, va un poquito más allá de eso. Hay que definirlo como, apaga la luz cuando no te genera beneficios, ¿no? El beneficio de la luz se extiende a muchos ámbitos. No nada más me sirve para realizar actividades, por ejemplo, sino también me sirve inclusive en un tema de seguridad patrimonial. Nosotros sabemos que un lugar que está a oscuras, por ejemplo, hablando de iluminación de exteriores, va a ser un lugar que va a estar más expuesto a ser candidato de la delincuencia, por ejemplo. La iluminación nos ayuda también en lo que tiene que ver con la seguridad patrimonial, hablando, por ejemplo, de una iluminación de exteriores. Todos sabemos que unas instalaciones que cuentan con poca luz en la noche son más atractivas para la delincuencia.
Unas instalaciones que cuentan con una cantidad de luz adecuada normalmente nos ayudan a repeler un poco a ese tipo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, la iluminación y el desperdicio se da cuando no te está generando un beneficio. Aquí el beneficio es un beneficio de seguridad, por ejemplo. ¿Qué otro beneficio es importante? La seguridad de las personas también es muy importante, ¿no? Se han dado casos en donde se llegan a tener, por ejemplo, patios industriales que no están correctamente iluminados, donde pasan trailers y también hay peatones, y desgraciadamente ha habido accidentes fatales en ese caso, simplemente por una falta de iluminación de que no se vieran correctamente los peatones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde la iluminación tiene que estar. Tenemos que estar iluminando donde nos proporciona un beneficio que puede ser de diferentes tipos, no nada más de que las personas estén ahí. Y ahí es donde los diferentes sistemas que hoy tenemos de control nos van a ayudar a mejorar esa parte de la seguridad personal y patrimonial. Definitivamente. Ingeniero, para finalizar, ¿nos puedes comentar si es posible y cómo se pueden minimizar estos desperdicios? ¿Cuáles son las propuestas para ello? Sí, desde luego, mira, esto lo vamos a seguir tratando en los siguientes capítulos que tengamos, pero vamos a hablar un poco de ellos. El primero de ellos, que hablamos de la distribución lumínica, eso lo vamos a minimizar en el momento que nosotros seleccionemos la luminaria que queremos tener en nuestro espacio. Es el único momento en el que lo podemos minimizar. Si hacemos una selección equivocada de la luminaria que vamos a poner, vamos a tener que vivir con ese error para siempre, ¿sí? Entonces, es importante que cuando la seleccionemos, preguntemos cuál es la aplicación y veamos que esa luminaria es para el espacio que yo estoy poniendo. Las luminarias son muy diferentes. No es lo mismo una luminaria para vialidades que una luminaria para oficinas, que una luminaria para un ambiente industrial, que una luminaria para una escuela, ¿sí? Entonces, hay que asegurarnos que estamos escogiendo la luminaria adecuada, con la distribución lumínica adecuada y desde luego también orientada para que me ilumine el área de trabajo donde yo voy a estar realizando las actividades. El segundo de ellos, que dijimos que era la eficacia lumínica, por eso es importante que cuando yo voy a adquirir, me asegure que la luminaria sea de buena calidad, sea de una tecnología actual y por tanto tenga un valor de eficacia lumínica, pues digamos 120, 160 lúmenes por watt para la actualidad del año 2021, ¿no? Seguramente en el futuro, en el 2023, 2025, este valor puede ser que ya se quede obsoleto y haya luminarias todavía más eficientes, ¿no? Entonces, el segundo desperdicio, igual que el primero, solo lo puedo controlar en el momento que yo adquiero la luminaria. Vamos a hablar de los dos desperdicios restantes. El primero de ellos era la sobreiluminación. Y para la sobreiluminación es donde podemos empezar a incorporar ahora ya dispositivos de control. Este dispositivo de control lo que va a hacer es que mi luminaria empiece a tener ya más inteligencia. La luminaria ya no se va a encender siempre al 100%, sino este dispositivo de control va a empezar a medir la cantidad de luz que hay por aportación de luz natural y solo encendería la luminaria en el porcentaje que me esté faltando. Aparte, estos sistemas de control inclusive se adaptan a lo largo del día, de tal manera que si hay suficiente luz a mediodía, por ejemplo, las luminarias inclusive se apaguen automáticamente y durante la noche inclusive lleguen a la total de su flujo luminoso, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a incorporar ya inteligencia con esto que se llama un sistema de control. Con eso es con lo que vamos a empezar a matar el tercer desperdicio. Y finalmente, el cuarto desperdicio también. Un sistema de control es el que nos va a ayudar a minimizarlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Así como tuvimos sensores de iluminación, ahora vamos a tener sensores de presencia. Estos sensores de presencia los vamos a tener distribuidos en los diferentes espacios de trabajo, de tal manera que son capaces de detectar la actividad humana en esos espacios. En el momento que dejan de detectar actividad humana en esos espacios, estos mismos sensores le pueden indicar varias cosas a la luminaria. Le pueden indicar que por un cierto tiempo se mantenga al 100%, después comience a atenuar, se mantenga un tiempo en atenuación si es que no hay nadie y finalmente se apague, ¿sí? Entonces, con esto ya nos olvidamos que las personas tengan la responsabilidad de apagar la luz al salir. Ahora tenemos un sistema
que su única prioridad va a ser ahorrarnos energía, ahorrarnos dinero, y va a estar pendiente. En cuanto ya no haya alguien en el espacio, en ese momento va a apagar la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese cuarto desperdicio, un sistema de control es el que nos va a ayudar. Con los últimos 2 desperdicios, un sistema de control se lo podemos adaptar a cualquier sistema de iluminación actual para hacerlo más eficiente, o lo podemos adquirir con un sistema de iluminación de alta tecnología para tener un sistema súper eficiente. Ingeniero, pues ahora sí que nos has dado más luz para entender acerca de la importancia que tiene este tema en la industria, y como bien dices, aún faltan muchos más temas relacionados y que muy pronto aquí platicaremos. ¿Algo más que quieras agregar, ingeniero? Principalmente agradecer a todos nuestros escuchas que tenemos en este podcast el día de hoy. Les aclaro, el día de hoy es 23 de marzo del 2021, por si alguien nos escucha muy en el futuro, seguramente tengan más o menos la referencia de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Agradecerte a ti, Paco, y sobre todo, bueno, pues también agradecer a Risoul, que ha sido un socio estratégico para Acuity Brands desde los años 60, ¿no? Tenemos una historia juntos, hemos sido muy buenos aliados en este tema de llevar la mejor tecnología a las empresas de nuestro país, y pues sigamos haciendo más de estos podcasts, ¿no? Ayudar a que la gente con un poco de tiempo que puede invertir mientras va manejando de regreso a su casa, mientras tiene un poco de tiempo libre, pues aprenda todavía más, pueda tener mejores entornos, tanto en su vida personal como en su vida laboral, gracias a una mejoración en iluminación, y desde luego pues tener un beneficio económico adicional a todo esto. Así es, ingeniero Sergio Ferrer, muchas gracias por acompañarnos. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes. Los invitamos a que lo promuevan y participen en él. Escríbanos al correo electrónico integrandolaindustria@risoul.com.mx. Compártanos sus dudas, inquietudes y temas de interés. Por hoy nos despedimos y los invitamos a que cada viernes estén muy pendientes de nuestros siguientes podcasts presentados por Risoul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.